placer. Contigo inauguramos esta serie de charlas que se llaman Diálogos Filosóficos. Entonces creo que es un honor que tengas de verdad nos sentimos honrados, que tengas esta oportunidad para hablar con nosotros sobre temas de filosofía. Ya entraremos un poquito en detalle, metafísica y ontología. Seguramente tendrás un buen de cosas que decirnos. El quehacer de la ontología, un poco la dinámica para todos. Voy a hacerle al doctor Axel algunas preguntas como introductorias para abrir un poco la charla sobre la ontología y al final también ustedes, los asistentes del Zoom y en Facebook, estaremos al pendiente, podrán realizar algunas preguntas los últimos 10, 15 minutos, ¿no? Entonces vayan preparando por ahí lo que tengan que preguntar. Si tienen algo de lo que vayamos discutiendo acá, el doctor Axel creo que con todo gusto estará entusiasmado en responderlos. Pues Axel, te cedo la palabra un poco para que puedas comentar algo y comenzamos un poco con la charla. Gracias. Pues creo que tú ya lo dijiste, es para mí un honor que me hayan invitado acá, me encanta poder platicar con la gente. Efectivamente nosotros estamos ahí en nuestros cubículos. Mi cubículo está abierto para ustedes cuando ustedes quieran, allá en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, pero es maravilloso que podamos tener acceso a estos medios para acercarnos a más gente, porque la filosofía así se hace, ¿no? Se hace en diálogo, se hace en pláticas como estas. Entonces, por supuesto que agradezco que hayas abierto tu medio al trabajo que estoy haciendo sobre ontología. Gracias, Axel. Pues mira, antes de iniciar, a todos una vez más, bienvenidos. Espero que se vayan integrando más por ahí, ya están llegando, por Facebook también. Pues mira, es un tema muy interesante. Yo creo que es uno de los temas de más añejo en la filosofía, ¿no? El tema de la metafísica y la ontología, ¿no? Y antes de empezar, pues a meternos de lleno en la carnita de la ciencia ontológica, si es que es una ciencia, podemos ir comentando. ¿Qué nos podrías comentar tú respecto a esta diferencia y la historia del término metafísica y ontología, ¿no? Porque se suele pensar que son lo mismo. La gente dice son sinónimos y en realidad pues tienen una historia. Tengo entendido que el término ontología es mucho más nuevo, del siglo XVII aproximadamente. Y no sé, ¿qué podrías comentarnos al respecto de esta historia del término ontología y su relación quizás con la metafísica? Quizás por ahí Aristóteles tendría algo que ver al respecto. Te cedo la palabra en este respecto, Axel. Me parece que tú sabes más que yo, tal vez yo debería de escucharte a ti por lo que te estoy oyendo. Adelante. Pero efectivamente, durante mucho tiempo yo mismo no me gustaba acercarme a estos temas precisamente porque cómo te presentas, cómo estás haciendo metafísica o cómo estás haciendo ontología, y como tú dices, es un debate muy acalorado aún hasta la fecha. Entonces, yo simplemente adopté una convención. Dije yo pues, creo que no estoy abusando de los términos cuando utilizo una distinción en la cual la ontología es más que nada la pregunta metafísica. Es como que la ontología es una parte dentro de la metafísica, ¿no? La metafísica es más rica porque la metafísica se hace preguntas que no nos hacemos en ontología, como esta famosa pregunta que no nos deja dormir, de que por qué hay algo en vez de nada, ¿no? Por ejemplo, es una pregunta metafísica fundamental, pero no creo que sea una pregunta ontológica, porque las preguntas ontológicas son un poco más sencillas. Las preguntas ontológicas fundamentales la pregunta ontológica fundamental es ¿qué hay? ¿No? ¿Qué es real? Y es, por supuesto, es una intuición muy básica, al igual que el resto de las ramas de la filosofía, especialmente las ramas básicas. Nos hacemos preguntas que son muy intuitivas, que son preguntas que se hace todo el mundo, simplemente que a nosotros nos dedicamos a eso profesionalmente, pero fuera de eso, nos estamos preguntando, haciendo distinciones que son muy fundamentales, que cualquier persona tiene intuitivamente, como esta distinción entre cosas que son reales y cosas que no son reales. Sabemos que los fantasmas no son reales, sabemos que los calcetines que traigo el día de hoy sí son reales. Y la pregunta es cómo convertimos esta intuición muy básica en una visión lo suficientemente sistemática y global de la distinción entre lo que es real y no es real. Esta es una de las preguntas que podemos hacernos acerca de la realidad, pero no es la única, ¿no? Por supuesto, hay otras preguntas acerca de la realidad que se hace el resto de la metafísica, como qué es lo que distingue al ser en tanto que ser. Como ya dije, porque no es que no hay nada, sino que efectivamente es falso que no hay nada, sino que hay cosas y cosas por el estilo. Entonces, la pregunta ontológica es una pregunta más específica dentro de muchas preguntas que podemos hacernos sobre la realidad, aunque por supuesto no está aislada
del resto de preguntas que podemos hacernos sobre la realidad. Por ejemplo, una cosa que uno se da cuenta pronto es que uno no puede preguntarse qué hay sin preguntarse cómo sabemos qué hay, ¿no? O preguntarnos cómo nos relacionamos con el resto de la realidad, siendo que nosotros somos finitos, tenemos ciertas características que no las comparte el resto de la realidad. Otra de las preguntas fundamentales, por ejemplo, a decir verdad, la pregunta que a mí más me mueve es si la realidad es homogénea o es heterogénea. Es decir, a fin de cuentas, todo lo que participa de la realidad lo participa del mismo modo porque todo, digamos, existe, ¿no? Todo lo que es lo que tiene en común todas las cosas que conforman la realidad, o no, más bien la realidad es como un sistema complejo en el cual diferentes tipos de entidades, diferentes aspectos juegan papeles distintos y no hay nada en común que hace que lo real sea real. Esa pregunta es la que a mí realmente me fascina. Pero repito, es una pregunta muy intuitiva y por eso es que, como tú bien dijiste, la ontología y la metafísica tienen historias tan largas dentro del pensamiento humano. Gracias, Axel. Entiendo que, como comentas, la ontología sería como más específica en cierto sentido, ¿no? Porque Yo digo, también, y la metafísica tendría un carácter mucho más, haría preguntas que no cabrían dentro de la ontología, al menos de una manera en que se entiende, ¿no? Ahora que tocas este tema de la realidad, yo creo que es el gran tema de la metafísica y también de la ontología, ¿tiene sentido después de estos cambios filosóficos, después de la posmodernidad, después de toda esta banda de filósofos antirrealistas, tiene sentido que todavía nos hagamos la pregunta por qué es la realidad y por tratar de saber y decir qué es lo real? ¿Tendría sentido dentro de toda esta banda actual, posmoderna, contemporánea? precisamente como tú bien lo dices, la razón por la cual tenemos estos pensamientos antirrealistas, estos pensamientos escépticos, es precisamente porque tiene sentido la pregunta, ¿no? Ellos lo que nos están diciendo es, sí tiene sentido la pregunta, la respuesta es no, ¿no? Pero que la respuesta sea que no hay una realidad, tiene sentido precisamente porque la pregunta es si hay una realidad, tiene sentido. Creo que lo dije como si fuera un trabalenguas, pero va otra vez. Precisamente la razón por la cual creo que es tan interesante siquiera contemplar la idea de que no hay una realidad, no, que es un mito, es precisamente porque tiene sentido la pregunta de si hay realidad. ¿Ok? Precisamente la pregunta de si hay realidad tiene sentido porque es interesante preguntarnos tanto si sí como si no. ¿Ok? Es decir, cuando uno se pregunta por la realidad, no tiene que asumir que la hay, ¿no? Puede ser que al final de toda nuestra reflexión ontológica, la conclusión a la que lleguemos es que no, que esto fue un error, que fue una manera equivocada de tratar los fenómenos, ¿no? De una manera, que la noción misma de realidad no era útil, la pusimos a hacer trabajos para los que no daba, era como una herramienta que forzamos y que ya después de varios siglos de reflexión ontológica, tal vez la conclusión a la que debemos llegar es que desde el principio era una empresa mal encaminada. Okay. Creo que eso también tiene sentido preguntarse, pero precisamente yo creo que también eso es parte de lo que podemos sacar de hacer ontología. Es decir, eso no significa que debamos de dejar de hacer ontología, sino que puede ser que al final el objetivo de hacer ontología sea darnos cuenta de que la noción de realidad no le podemos colgar los milagritos que le hemos colgado. Pero es una noción muy intuitiva. Realmente es el peso, la carga de la prueba que tiene alguien que diga que no hay cosas reales, que no hay una distinción entre lo real y no lo real, realmente es muy alta, ¿no? Y o sea, tendría que ser alguien que dijera que los fantasmas son reales y que la corbata que traigo ahorita es real, ¿no? Y eso sí está muy raro. No, realmente la tiene muy dura. El sentido común en este respecto es muy fuerte. Dices que partimos siempre, digamos, como seres humanos racionales, porque hay que entender que la ontología sería una empresa racional, ¿no? De tratar de descubrir cuáles son los Hay una pregunta, yo entiendo la ontología en dos sentidos, ¿no? Como una vieja tradición aristotélica, ¿no? De buscar cuáles son los predicados más universales que poseen todos los entes existentes. Ese es uno, ¿no? ¿Cuáles son los predicados? Y la otra pregunta ontológica que tiene que ver quizás con la metafísica también es cuáles son los constituyentes últimos de la realidad. O sea, si la realidad está allá afuera,
¿Cuáles serían los hechos básicos? Dirían quizá los atomistas lógicos. Aristóteles, ¿cuáles son las sustancias elementales que componen la realidad? Esos serían como dos tipos de preguntas que no están desconectadas, pero sí serían como distinguirlas, ¿no? Los predicados, que tiene una larga tradición en la filosofía, los predicados universales, y la otra que es esta búsqueda de los constituyentes últimos. Estas preguntas todavía las podemos hacer o digamos, o tendríamos que naturalizar también la ontología de cierta manera para seguir hablando y darle relevancia, porque esas viejas tradiciones como que están ya ahí muy añejas y un poco para allá iba esa cuestión, ¿no? La ontología tiene que ver con la ciencia también, ¿no? Hoy en día, si queremos hacer ontología de manera más, digamos, académica, más, digamos, tomada en serio, por decirlo así, tiene que ir muy de la mano con la ciencia, ¿no? Ok, creo que dijiste demasiadas cosas de las que podría comentar. Por un lado, la ontología, tú dijiste en el primer comentario, eh, es algo que es como uno de los pilares de la reflexión filosófica y no, nunca ha desaparecido, ¿no? Nunca, nunca ha dejado de haber ontología en ninguna de las tradiciones filosóficas, en Occidente, Oriente, en todos lados. Realmente, porque repito, son preguntas que son muy intuitivas. Aun si no existieran las universidades, la gente seguiría haciéndose preguntas como las que tú acabas de decir, ¿no? Es decir, las preguntas ahí están. Lo único que tiene una historia es la manera en la que hemos estado abordando. Y como tú bien dices, uno de los cambios más importantes que se han dado en la manera en que hacemos ontología en los últimos siglos, ya como 5, 6, 7 siglos, es que se le ha dado un papel muy importante a la ciencia. Pero ver, yo soy muy escéptico de los proyectos naturalistas. Disculpen que me digas eso, porque porque yo soy positivista, ¿no? Es decir, y vamos a ver, ¿por qué soy escéptico de la idea de que la ciencia juega un papel privilegiado en nuestra manera de responder las preguntas ontológicas? Es decir, que la ciencia juega un papel privilegiado cuando nos preguntamos qué es lo real y lo realmente real y los constituyentes últimos de la realidad y las propiedades comunes de todo lo existente, etcétera, etcétera. Cuando hacemos estas preguntas duras, en los últimos siglos se ha pensado que, bueno, pues tendríamos que preguntarle a la ciencia. Si no nos va a dar la respuesta directamente, por lo menos nos va a dar suficiente información como para que nosotros, como gente que se dedica a la filosofía, podamos efectivamente darle respuestas a esas preguntas ontológicas, ¿no? Como tú bien dices, esa es como que la vía naturalista, ¿no? Así se le llama, naturalista, porque comúnmente por ciencia se piensa ciencias naturales. Y ahí es donde se empieza a estar el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a pensar ¿por qué pensar que la ciencia tiene este papel ontológico privilegiado? Porque la ciencia no es una cosa monolítica. No es que exista la ciencia, ¿no? Bueno, sí existe la ciencia, ¿no? Perdón. Pero lo que quiero decir es que metodológicamente, epistemológicamente y por supuesto que ontológicamente no hay nada en común entre, no sé, la medicina y las matemáticas o la química y la biología evolutiva o sea, la ciencia es una práctica muy heterogénea. Lo que le da unidad probablemente no sean cosas como un método científico, cosas por el estilo, sino también un montón de contingencias históricas que han creado esta institución que ha sido muy útil y ha sido muy valiosa y está muy entrincherada en nuestra cultura que llamamos ciencia. ¿Ok? Entonces, si queremos sacar consecuencias filosóficas de la ciencia, pues, más bien, la gente que piensa que la ciencia debe jugar un papel privilegiado en nuestra reflexión sobre lo que es real, es porque comúnmente piensa que hay ciertas virtudes epistémicas, ¿no? Es decir, la gente como que sí se toma en serio la investigación de qué es lo real, realmente se dan las circunstancias ideales para que eso se persiga. Y eso es cierto en ciertas prácticas científicas, pero no es que eso sea la ciencia, ¿no? Es decir, es cierto que ciertas prácticas científicas efectivamente manifiestan muy bien las virtudes epistémicas que nosotros quisiéramos para entender qué es lo real. ¿Ok? Entonces, por eso es que, no sé, bueno, desde hace décadas, por lo menos, cada vez hay menos naturalistas que digan cosas tan fuertes como
la ciencia debe jugar un papel privilegiado en nuestra reflexión ontológica, sino empieza a utilizar expresiones como la mejor ciencia, la ciencia ideal, sí debería de jugarlos. Pero no va a decirte, bueno, la ciencia así como existe actualmente, porque sabemos que es una institución humana que tiene sus pros y sus contras. Entonces, lo que yo creo es que lo importante no es si es ciencia o no, ¿no? Sino que efectivamente hay ciertas virtudes epistémicas que de hecho se ejemplifican en la ciencia, pero que se ejemplifican en muchas otras prácticas, que son las que debemos de cultivar si nos interesa realmente cómo es la realidad, ¿no? Si queremos realmente conocer el mundo, tenemos que cultivar estas virtudes epistémicas y tenemos que reconocer también los logros que se alcanzan con ellas. Entonces, cualquier persona, le llamemos científica o no, que realmente se tome en serio el rigor, la precisión, la apertura crítica a diferentes perspectivas, que busque la objetividad. Entonces, creo que esa persona está produciendo conocimiento que es útil para el proyecto ontológico. No sé si esto explica la visión que yo tengo actualmente de como positivista, es decir, como una persona que reconoce que dentro de la ciencia se han florecido es mucho estas virtudes epistémicas, pero no solamente ahí, ni solamente ellas. Entonces creo que la moraleja es que no debemos de casarnos tanto con el concepto de ciencia, sino recuperar esas cosas que a veces en la ciencia se hacen bien. Esa sería Ok. mi moraleja. Gracias, Axel. Oye, muy interesante. Me causa un poco de extrañeza escuchar que un positivista le dé tanto peso a la ontología, siendo la ontología una labor, pues prácticamente que se ha considerado como una labor a priori, ¿no? Conocer el mundo a partir de nuestras propias estructuras mentales, poco a la Kant, ¿no? De hacer una ontología del entendimiento, ¿no? Para decir lo que son las cosas, porque la ciencia, pues, es mucho más del método experimental, ¿no? A priori nada, ¿no? Tiene que haber una parte empírica, experimental. Y yo creo que tienes razón, o sea, al final de cuentas, la ciencia ha hecho una gran labor en explicarnos cómo está constituido el mundo, ¿no? Cómo es la estructura genética del ADN, la estructura de la naturaleza, o sea, sí ha hecho una labor ontológica la ciencia, porque sí describe en cierta medida las cosas, ¿no? Ahí habría que ver qué puede aportar la ontología, ¿no? Estas reflexiones. Otra cosa que te quería comentar, y igual rápidamente, ¿qué opinas tú y lo digo porque tienes un texto que estás trabajando, que está ahí, hay una liga en el centro de estudios para tu texto que se puede descargar? ¿Qué opinas tú de este binomio tan problemático en la historia de la ontología metafísica, digamos, entre apariencia y realidad, ¿no? Que está en un capítulo de tu libro, pero es una de las distinciones, yo creo, más importantes de la historia de la filosofía, entre lo aparente y lo real, ¿no? Appearance and reality. Se ha tratado mucho este tema, ¿no? Pero ¿qué opinas tú de esta distinción para la actualidad? Me encanta que has traído este tema a colación, porque si hay algo que también quisiera que la gente que nos esté escuchando se quede de esta pequeña plática, es que uno no debe ser muy cuidadoso cuando se acerca a un tema filosófico como la realidad. ¿No? Especialmente estos temas así como que fuertes, ¿no? No sé, la justicia, la belleza, en ese libro que estoy elaborando, que para la gente que no esté enterada, estoy elaborando en este momento una especie de libro de texto, una introducción a la ontología. Entonces, por eso es que he estado trabajando con muchas de estas preguntas básicas de qué es el quehacer ontológico y también cuáles son los argumentos fundamentales que suelen esgrimirse dentro de esta disciplina. Entonces, lo que yo les recomiendo es que cuando uno se acerca a estos conceptos, no olvide preguntarse por principio de cuerdas qué función juega este concepto. Es decir, por qué siquiera no abordamos los fenómenos, nos acercamos al mundo a través de conceptos como realidad, verdad, belleza. ¿Por qué distinguimos lo real de lo no real, lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto? ¿No? ¿Qué papel juega? Entonces, mi acercamiento a la ontología es por ese lado, ¿no? Es por preguntarnos por qué, antes de siquiera saber qué es lo que distingue a la realidad de lo que no es real, habrá que preguntarse qué función queremos que juegue esa distinción.
¿no? Es decir, para saber si una respuesta es buena, tenemos que saber qué es lo que estamos preguntando. ¿Ok? Entonces, ahí fue donde llegué a la conclusión de que una para entender la distinción, para entender el concepto de realidad, tenemos que entender que comúnmente se usa en contraposición a este otro concepto que es el de apariencia, ¿no? Más que real y real, en realidad la distinción filosófica de fondo es entre real y aparente. Y esa es una distinción más profunda porque en ciertos sentidos más intuitiva, es algo que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos esta idea de que las apariencias a veces nos engañan, digámoslo de esa manera. ¿Okay? Y esto es una experiencia común de todo mundo. Otra vez, repito, no es algo, una gran visión de la filosofía. No, esto es algo que cotidianamente nos damos cuenta. Es decir, nosotros pensamos que las apariencias engañan, que a veces las cosas no son como parecen, y esa idea solamente tiene sentido si hay algo que estamos contrastando apariencia con, y esa es la realidad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenemos una distinción entre apariencia y realidad? Porque, bueno, esta es mi hipótesis, que conste. Nosotros somos muy buenos, los seres humanos somos muy buenos buscando explicaciones. O sea, casi siempre que pasa algo, a los 2 segundos nuestra mente ya sugirió una explicación. Ves que se cae alguien y dices, ay, de seguro no se fijó, de seguro fue con eso. Nuestra mente está muy bien equipada para generar explicaciones rapidísimo. Pero esas explicaciones suelen ser locales. Es decir, agarramos la información más sobresaliente que hay en nuestro contexto y ¡fum! Explicamos rápido las cosas. Todo lo que nos está pasando alrededor. Es muy raro que tú encuentres una persona o sea, es muy raro que tú encuentres un fenómeno que no se te ocurra una explicación a la primera. ¿Ok? Lo que es complicado, y otra vez estamos regresando a por qué existe la ciencia, por qué existe la filosofía, es no quedarse ahí, sino tomar esta explicación de este fenómeno, esta explicación de este otro fenómeno, esta explicación de otro fenómeno, y tratar de crear una, digamos, explicación más amplia. Tratar de sistematizar nuestras explicaciones locales para tratar de tener explicaciones más globales. Ahí ya no es tan fácil, porque una explicación que nos parece muy intuitiva sobre esto puede estar en tensión con una explicación que nos parezca muy intuitiva sobre esto otro. Y lo que nosotros estamos seguros aquí, cuando lo comparamos con lo que estamos seguros acá y los tratamos de juntar, ya no encaja tan fácilmente. Eso es lo que tratamos de hacer tanto en la ciencia como en la filosofía, ¿no? Es decir, ir de las pequeñas explicaciones de lo que es real que usamos para distinguir, repito, ¿no? Fantasmas de cosas que no son fantasmas, de explicar por qué aparentemente, no sé, ahí podemos predecir el futuro, pero sabemos que no es así realmente, y tomar esas intuiciones locales y tratar de crear una teoría más amplia sobre qué es la realidad en general. ¿Ok? Entonces, la razón por la cual pensamos que hay cosas que son meramente aparentes es porque son explicativas si nosotros estamos pensando las cosas si no tomamos suficientes cosas en cuenta. Pero que una vez que empezamos a tomar más cosas en cuenta y queramos tener explicaciones más globales, nos damos cuenta de que esas primeras explicaciones que eran muy intuitivas no funcionan y que tenemos que buscar otras explicaciones que sean más sólidas, aunque sean menos intuitivas. Entonces, este balance entre lo intuitivo y lo sólido de una explicación es lo que está detrás de la distinción entre apariencia y realidad. Lo aparente tiene valor explicativo, es muy intuitivo, pero no es muy sólido. Mientras que lo real muchas veces no va a ser intuitivo, muchas veces va a ser contraintuitivo y va a ser más complejo, pero es más sólido porque está mejor integrado en una imagen total de las cosas. Según yo, esa es la distinción entre apariencia y realidad. Y bueno, voy a poner un ejemplo, porque espero que sí tengamos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Voy a poner un ejemplo que utilizo también en el libro, porque los ejemplos creo que ilustran más. Supongamos que yo voy a la magia, me encanta la magia. Eso es muy común entre la gente que se dedica a la filosofía. Entonces, tú vas a ver a alguien hacer magia
presenta a su asistente está vestido de blanco, dice, en este momento voy a inmediatamente convertir su ropa de blanca a roja. Hace así, un disparo de luz, un flashazo en el escenario, y efectivamente, cuando recuperas la vista después del flashazo, esta persona ahora está vestida de rojo, ya no está vestida de blanco, es la misma ropa, pero ahora en rojo. ¿Ok? Entonces, no es tus mecanismos innatos cognitivos te van a decir, claro, pues sí, efectivamente, la explicación más inmediata de lo que acaba de suceder es que el vestido pasó de blanco a rojo instantáneamente, ¿no? Es decir, magia sucedió. Pero esa es una explicación muy inmediata, muy intuitiva, pero también tú sabes que no es muy sólida, porque eso no pasa simplemente, ¿no? Es decir, yo sé otras cosas más reflexivamente, que me dicen que, aunque esa explicación sea muy intuitiva en un sentido muy inmediato, no es correcta. Que lo correcto sería decir que eso es pura apariencia. Parece que el vestido pasa de blanco a rojo, pero no es porque efectivamente esto haya pasado. Es decir, no es porque realmente haya pasado, ¿no? Entonces, de ahí de este tipo de casos es que nos surge la noción de que hay una realidad que no es aparente. Y aunque este es un ejemplo, muy, 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 muy claro, esto pasa todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer entonces es ir más allá de las apariencias, buscar cosas que sean menos evidentes para buscar esta otra explicación de qué fue lo que realmente pasó. Y aunque no sepamos, no sepamos cómo funciona el truco, que bueno, que obviamente abajo del traje blanco estaba el traje rojo, ¿no? Y simplemente se lo quitó rapidísimo. No lo vimos por el flash. Aunque no conozcas qué es la explicación, tú sabes que realmente no se cambió el vestido de blanco a rojo. Esta idea tan simple, este ejemplo tan simple, yo creo que ya contiene el fundamento de lo que es la ontología. ¿Ok? La ontología es sistematizar esta idea de que las explicaciones más inmediatas no son suficientes, sino que hay explicaciones que toman en consideración otras cosas y que si seguimos abriendo nuestros datos a qué cosas pueden ser más relevantes, vamos a encontrar que muchas cosas que nosotros pensábamos que ya entendíamos, en realidad no entendíamos. ¿Ok? Esa es la razón por la cual yo pienso que la distinción entre apariencia y realidad es fundamental para entender el quehacer de la ontología. Gracias, Axel. Oye, está muy interesante el ejemplo de la magia y creo de verdad que, según entiendo, estás comentándonos que las preguntas ontológicas son muy inmediatas, son de carácter cotidiano. O sea, en cualquier momento nos podemos encontrar con alguna inquietud ontológica de qué parece que pasó aquí, ¿no? O sea, veo una cosa y entonces trato de explicarla racionalmente y voy saltando un poco las apariencias, lo aparente, a encontrar una explicación sistemática, quizás dirías, ¿no? Que entre en una teoría y creo que está bien, así lo estoy entendiendo, ¿no? Más o menos. Perfecto. Esa distinción de apariencia y realidad creo que es muy profunda, como dices, una de las más profundas de la metafísica, de la historia de la filosofía. Creo que la filosofía siempre se ha identificado por tratar de ir más allá de lo aparente, de lo fenoménico y aprender una cierta cosa rara que llama la realidad en sí misma. Quién sabe cómo se coma eso, ¿no? Pero bueno, me gustaría hacerte yo una pregunta última y dar espacio acá porque veo que están haciendo ya preguntas por acá algunos compañeros, tanto en Facebook como acá. Yo dejaría una última pregunta que te haría, ¿no? En tu texto, el primer capítulo que entiendo que estás trabajando, hablas de tres posiciones, ¿no? Monismo, pluralismo o nihilismo ontológico, ¿no? Sí. Estás hablando ahí de estas tres posiciones. ¿Qué concepción consideras tú más adecuada para pensar la realidad? Y hay otra, o para habitar la realidad, porque pensar la realidad y habitar la realidad quizá requerirían
concepciones diferentes de lo que son las cosas, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué podrías comentarnos de estas tres posiciones? Y a todos de verdad les abro, digamos, para preguntas si quieren hacer, es el momento. Voy a checar por Facebook ahorita también las preguntas, pero te dejo esa pregunta yo y hay una que te quería hacer, pero ya la hicieron por ahí en algún momento y la comento. Gracias, Axel, de verdad. Ahorita continuamos, seguimos, ¿no? Si no hay preguntas, pues aquí estoy, ¿vale? Gracias, Axel. Muchísimas gracias. Y sí veo que hay bastantes preguntas, voy a tratar de ser conciso. Efectivamente, cuando nosotros, repito, una de las preguntas que a mí más me fascinan es la pregunta de si la realidad es homogénea o heterogénea. Entonces, el monismo es pensar que la realidad es homogénea, que la heterogeneidad de la realidad es meramente aparente. Y lo que quiero decir es que intuitivamente la realidad es heterogénea porque hay todo tipo, está compuesta por todo tipo de fenómenos, entidades, hechos, etcétera, ¿no? Algunos son abstractos, otros son concretos, algunos son en el presente, otros ya están en el pasado, algunos son ocurrentes, otros son meramente imaginarios, algunos los tememos y otros los deseamos. O sea, realmente la heterogeneidad es muy intuitiva. ¿Okay? Entonces, siguiendo con la respuesta pasada, es muy común pensar en desde, pues ya sabemos, ¿no? Desde Tales, desde los primeros pensadores físicos de la Grecia clásica, por lo menos, pero probablemente desde antes y en otros lados también, que eso es pura apariencia y que en el fondo hay una unidad de la realidad. No, esto se da, esto se ha pensado en todos los tiempos, se ha pensado en todas las locaciones, pero una cosa es decirlo y otra cosa es mostrarlo. A decir verdad, precisamente, una de las cosas que me gusta de estar escribiendo un libro introductorio es que estoy justificado a no tomar posición y decir, híjoles, esto está difícil. Entonces, efectivamente, aunque mi corazón es pluralista, claramente, yo creo que sí, la realidad es heterogénea, sé que la discusión continúa. Okay, entonces lo que trato de hacer en del libro es ser justo con todas las razones que tenemos para pensar que en el fondo, si seguimos haciendo metafísica, vamos a encontrar la unidad del ser. Y del otro lado, también muy buenas razones para pensar que no, eso no va a suceder. Que más bien lo que tenemos que buscar es la manera en que se engarzan los diferentes modos, aspectos, dimensiones del ser. Eso es lo que debemos de hacer en ontología, no tratar de encontrar la unidad, sino aprender a cómo se engrana la heterogeneidad. O simplemente, más bien, como tú empezaste a decir desde el principio de esta sesión, más bien de darnos cuenta de que tal vez el problema es que la pregunta estaba mal formulada y qué es lo que es real, la respuesta es nada. Nos deshacemos del problema. Esas son las tres posiciones, creo que las resumiste muy bien y también porque yo, aunque en mi corazón soy pluralista, reconozco que no tengo las respuestas. No puedo simplemente decirte, mira, te voy a mostrar por qué la realidad es múltiple. ¿No? Y en filosofía creo que es mucho más importante el camino que la conclusión, o sea, recorrer el camino de las preguntas, más que llegar a una respuesta definitoria y absoluta. Creo que es mucho más filosófico que promover una respuesta absoluta y así son las cosas, ¿no? Esa apertura, ¿no? Que supiéramos la respuesta. Yo sí me gustaría saber cuál es la estructura de la realidad. Okay. Y por eso me dedico a esto. Yo sí soy trato de ser optimista de que creo que hemos estado avanzando hacia una respuesta. Pero desde la ciencia, particularmente, más que nada. Con todos los caveats que dije hace rato, sí. Desde la ok, gracias, Ángel. Pues mira, pasamos si quieres algunas cuestiones aquí de preguntas. Bueno, la primera pregunta sería si recomiendas algún texto en particular para entender eso de ontología. Bueno, su texto, obviamente, el tuyo. Eso es que no estudio filosofía y pues quieren ver si puede entrar a tu clase en algún momento en la UNAM. Dicen que sin problema. Esa es una pregunta. La segunda mi pregunta sería, ¿qué implicaría o qué tan diferente es hablar del ser del ente? Wow. El ente en tanto que ente, realidad y lo que existe. Esa es una pregunta, esa es una gran pregunta. Efectivamente, cuando uno de los grandes problemas que he tenido a la hora de escribir esta introducción es precisamente cómo le voy a llamar al tema central de la ontología, ¿no? Como ustedes se dieron cuenta, yo prefiero realidad,
pero a lo largo de la historia, pues como bien está señalando José Carlos, muchísimas gracias por tu excelente pregunta, pues hay tradición que piensa que no, que es mejor hablar del ser o del ente, el tanto que ente, existencia, y es muy difícil hacer justicia a las diferentes razones por las cuales se han dado a favor o en contra de cada una de estas opciones. Lo que sí le dedico un buen rato del libro es a por qué prefiero realidad sobre existencia. ¿Ok? Y es porque eh, hay buenas razones para pensar que lo que no existe, que hay ciertas cosas que no existen pero son reales. Si no es que todo lo que no existe es real. Entonces, le dedico un buen tiempo a todo este trabajo que existe desde hace muchos, muchos siglos, pero que cuando yo era estudiante, en donde yo estudiaba, se le daba mucha importancia de que hay objetos que no existen. ¿No? Me parece que eso es muy claro. Santa Claus no existe, cosas por el estilo, y que eso hace que por lo menos debamos estar abiertos a la pregunta de que realidad y existencia no son lo mismo. Respecto a ser eh, o entidad o ente, hasta ahorita todavía no he encontrado una distinción tan sustancial como la que veo entre realidad y existencia. Pero tú tienes razón, que esa es una gran, gran, gran pregunta. Y sé que podría haber hecho ser en vez de realidad, podría haber puesto tal vez el ente en tanto que ente, pero yo creo que la pregunta del ente en tanto que ente es más bien la pregunta metafísica, no tanto la pregunta ontológica, porque la pregunta ontológica es más, repito, es más simple, es cuáles son, ¿no? No es tanto qué es la realidad, sino qué cosas son reales, que es una pregunta mucho más sencilla, antes de poder saber, qué es lo que hace al ente ser ente, es más fácil preguntarnos primero cuáles son los entes. Ok, excelente, gracias, José Carlos. Bueno, si quieres te leo la siguiente. Dice, si la ontología está estrechamente relacionada con la forma en que accedemos al conocimiento, ¿por qué generalmente cuando se habla de la ciencia en su sentido más amplio no se hace referencia a sus principios ontológicos? Ok, esa es una pregunta fundamentalmente sociológica, ¿no? Porque la pregunta es por qué la gente no lo dice, aunque es cierto. Y pues sí, yo me dedico más que nada a demostrar que es cierto, ¿no? Por qué la gente no lo diga, solamente puedo especular de por qué cuando generalmente la gente habla de ciencia en su sentido más amplio, no hace referencia a sus principios ontológicos. Eh, Creo que, por un lado, no hace referencia explícita, pero si tú abres así un manual de tu ciencia favorita, especialmente de esas de bachillerato, cosas por el estilo, prácticamente desde la primera página ya está ahí lo ontológico. Tal vez no utilicen la palabra ontología, pero cuando tratan de explicar por qué tiene ciertos principios metodológicos, por qué la ciencia se hace como se hace, no es de sorprender que en el fondo hay ciertas como asunciones acerca de cómo es la realidad y por lo tanto cuál es la mejor manera de acercarse a ella. Entonces, creo que la razón otra vez, estoy especulando, la razón por la cual no se hace referencia explícita a los principios ontológicos es porque pues, no son libros de filosofía, ¿no? Son libros de ciencia, ¿no? Es decir, aun cuando hay una relación muy fuerte, siguen siendo quehaceres lo suficientemente distintos como para que podamos distinguir unas preguntas de otras. Entonces, había haber contextos en los cuales la pregunta valiosa es cuál es la velocidad de la luz y en otros contextos en los cuales la pregunta valiosa es qué nos dice la velocidad de la luz acerca de la estructura de la realidad. Son dos preguntas íntimamente relacionadas, pero también son distintas. Ok, es interesante, ¿no? Realmente la ciencia, como dices, siempre ha mantenido principios como a la base ontológicos, ¿no? Toda ciencia, de hecho, presupone una manera de ver el mundo, ¿no? De considerar el mundo para poder hacer ciencia, porque si no, no podría hablar de nada. La ciencia se supone que era del mundo, ¿no? Pero si te das cuenta, no sale de la nada, ¿no? Es como, Ok. o sea, los primeros, cuando Ujú, algo te funciona, ujú, pues hay que seguir haciéndolo así.
¿no? Entonces, así funciona, y la ciencia no es distinta, ¿no? Entonces, ciertos métodos, como tú dijiste, los métodos experimentales, nos dieron muchos resultados valiosos de esta manera, cuando no han funcionado en otros lados, entonces, pues, les vamos arreglando para ver si los podemos seguir aplicando aquí. Entonces, la concepción de la realidad, los principios ontológicos que descansan detrás de estas prácticas científicas están muy informados por qué es lo que les ha funcionado y no funcionado en el pasado. No es tan sencillo como yo tengo una visión de la realidad y por eso es que hago ciencia como algo. Más bien hay una retroalimentación continua a lo largo de la historia de la ciencia. Gracias, Axel. Me aclara un poco sobre lo que comentas. Te leo la siguiente pregunta, que es de Elkin Fabriani Pineda. Dice, ¿cuál es su postura sobre el problema que aborda John Searle sobre la posibilidad de unificar una ontología del mundo social, de los hechos institucionales, y una ontología del mundo natural o hechos brutos? ¿Qué reto supone este problema? ¿Qué importancia tiene para entender las relaciones de las ciencias naturales y sociales? Gracias. Una gran Maravilloso. pregunta. Sí, ahí sí podría darte toda una conferencia de 300 horas, porque es uno de mis temas favoritos. Sí, la gente que conoce mi trabajo sabe que parte de lo que trabajo dentro de ontología es precisamente este tipo de preguntas. Entonces, por eso es que no tengo una respuesta corta. Bueno, voy a tratar de hacer lo más cortas. Hace rato me preguntaban que si yo era realista o monista, y sí, diga monista o pluralista, y sí soy pluralista precisamente porque yo sí pienso que los fenómenos sociales son tan reales como los no sociales, pero irreducibles a estos. Entonces, que lo que es importante es entender la realidad social en sus propios términos, pero no separada de lo no social. Entonces, recuerdan que había dicho hace unos segundos que hay como que dos maneras de aproximarse a la diversidad. Una es decir, ok, no, lo que yo tengo cuando yo encuentro, por ejemplo, fenómenos sociales y fenómenos, digamos, individuales, o no me acuerdo cuál era, o mundo natural y mundo social, que es como lo está poniendo nuestro colega. Entonces, puedo tomar una de tres actitudes. Una es decir, ok, una de ellas debe ser aparente y la otra real, ¿no? Aplico mi distinción apariencia-realidad y así es como las integro. ¿Ok? Entonces puedo decir, los fenómenos sociales son aparentes, pero realmente detrás de todo fenómeno social hay un fenómeno natural, ¿no? Es decir, es como el truco de magia. Los fenómenos sociales son como el vestido que se pasa de blanco a rojo. Intuitivamente eso es lo que parece que está pasando a nuestro alrededor, pero en realidad una vez que tú ya le pones atención, vas a develar que lo que está detrás es fenómenos naturales. Esta es una actitud, pero existe la otra actitud, que es la actitud pluralista, que es decir, ok, tenemos estos dos tipos de fenómenos, el mundo social y el mundo natural, y la tarea de la ontología es entender cómo se relacionan. ¿Ok? Si los dos son parte de la realidad, cómo es que interactúan. Y no es nada fácil. Esa es la razón por la cual la gente quiere decir que uno nada más es aparente. Porque tratar de explicar cómo se relaciona lo social con lo natural es muy, muy, muy complicado. En particular, porque aparte hay muchos estadios intermedios, ¿no? Tenemos que explicar cómo se relaciona el mundo social con el mundo individual, ¿no? De las personas, la vida psicológica, ese tipo otro de procesos más individuales que no son casi siempre históricos, ¿no? Entonces, lo que estudiamos, los que nos interesa esta manera de acercarnos al mundo social y dar respuesta a las preguntas que hizo Searle, que se está haciendo en este momento Elkin, es más bien preguntarnos cosas como cómo se adoptan convenciones, cómo se crean instituciones, cómo es que verdades sociales nos permiten o no explicar sucesos individuales. Por ejemplo, en unas cuantas semanas voy a dar precisamente una plática acerca de un debate que se dio hace unas cuantas décadas aquí en México acerca de cómo debemos de explicar la brujería, por ejemplo. ¿Es un fenómeno social o es un fenómeno, digamos, más natural que tiene que ver con ciertas creencias que muy naturalmente se dan en la mente humana, o más bien fue una cosa individual de unas personas que empezaron a pensar estas cosas raras o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene uno de los retos centrales que tiene la ontología es tratar de resolver estas dos tensiones. O bien vamos a pensar la relación entre lo social y lo natural como relación apariencia-realidad, o vamos a pensarla en términos de cómo se
integran las dos en una concepción unificada de la realidad, porque no es que lo natural y lo social existan separados, ¿no? Son distintos, pero no separados, y eso es lo que los hace difíciles de pensar. Gracias. Oye, es una gran pregunta. Pues dijiste un buen de cosas, Axel, pero es una pregunta que habla, pues ya ves que son las ciencias sociales, han sido consideradas unas ciencias de segundo grado porque sus objetos son instituciones sociales, son representaciones colectivas que parecen quedar en el ámbito de la pura individualidad psíquica de los seres humanos y que no hay una realidad objetiva de los fenómenos sociales, ¿no? Eso, ¿no? Ok, ya ni modo, me hiciste seguir hablando. Creo que hay dos maneras de acercarse a la distinción entre ciencias naturales y sociales. Una es decir, ok, claramente son distintas, ¿no? O sea, creo que nadie va a negar que haya una distinción muy fuerte. La pregunta es interpretarla filosóficamente. Entonces, una es decir, bueno, la distinción es a nivel ontológico. Ok, la razón por la cual las ciencias sociales y las ciencias naturales son distintas es porque las ciencias sociales no tienen un objeto real y pues por eso termina haciendo lo que termina haciendo. Pero hay otra respuesta, ¿no? Que es la que yo estoy tratando de articular, que es, tienen objetos distintos. No es que solamente uno sea real, sino que tienen objetos distintos y eso es lo que hace que sean, que también la manera en que las hacemos sea difícil, que sea distinta. Porque creo que la diferencia central es que lo que sí es cierto es que los fenómenos sociales son más complejos. No, y en esto, no soy el primero que lo dice, hay una gran tradición filosófica y epistemológica que te va a decir, las ciencias se desarrollan de maneras distintas, en gran parte porque los fenómenos algunos fenómenos son más fáciles de explicar que otros. Y en este caso, ciertos fenómenos físicos han sido más fáciles de explicar que ciertos fenómenos históricos. Pero eso no la pregunta es, eso no significa que sean unos más reales que otros. Simplemente lo que pasa es que todavía no los entendemos lo suficiente. Y entonces por eso mismo es que uno sigue siendo escéptico de que sean los fenómenos reales, porque el hecho de que nos haya costado tanto trabajo explicar los fenómenos históricos, sociales, políticos, a mucha gente le ha hecho concluir que tal vez la razón es porque todavía no hemos encontrado la manera de siquiera formular los fenómenos de una manera que los haga fáciles de explicar, ¿no? Es decir, existe mucho esta idea de que cuando nosotros no podemos explicar algo, tal vez es porque la pregunta está mal planteada y que la razón por la cual ha sido tan difícil explicar los fenómenos sociales, históricos, etcétera, es porque están mal planteados. Entonces, esa es la dinámica en la que estamos en este momento. Repito, yo estoy en el segundo bando, yo pienso que no, que más bien lo que hay que entender es que los fenómenos son distintos, hay una diferencia de complejidad, pero que esta diferencia de complejidad no corresponde a una diferencia, ahora sí que de jerarquía ontológica. Lo que es diversidad ontológica sin jerarquía ontológica entre lo social y lo natural. Entonces, por eso me imagino que esta pregunta de, ¿hay una ontología de los hechos sociales también? Debería haber una ontología que explicara, y tu postura es como no hay una, o sea, puede haber una cierta relación entre los hechos, digamos, físicos, materiales del mundo y los hechos sociales. No es que sean de menor grado los hechos sociales. De hecho, si nosotros vemos y atendemos, por ejemplo, Durkheim, que tenía una mente muy positivista, quería ver los hechos sociales como si fuesen cosas, ¿no? Que tuvieran esta exterioridad de la mente de las personas, están ahí y traspasan la conciencia individual y podemos estudiarlos de manera científica, ¿no? Durkheim es un positivista, ¿no? De la ciencia social, literalmente, ¿no? O su servidor. Ahí está, ¿no? Bueno, unas últimas dos preguntas, Axel, por aquí te preguntan, te las digo. La novedad en ciencia, dice conceptos, entidades, es descubrimiento o conjunción creciente de aspectos de la realidad, esa palabra otra vez, de formas nuevas, ¿no? Excelente punto. Esa es otra de las grandes preguntas de la ontología y cosas en las que he estado trabajando últimamente, que es por qué utilizamos los conceptos que usamos, ¿ok? Y la razón por la cual esta es una pregunta tan importante es porque nuestros conceptos son precisamente nuestro intermediario entre nosotros y la realidad. Bueno, no el intermediario, es verdad, más bien es un entramado de nosotros, nuestros pensamientos, los pensamientos de los otros, nuestras representaciones y la realidad. ¿Ok? Estas cosas siempre están ahí muy
muy ligadas. Ese es el quehacer prácticamente de toda la filosofía teórica. Y entonces, cada uno de estos factores restringe qué es lo que va a hacer que un concepto sea útil o no. Es decir, en otras palabras, un concepto ideal, así, si tuviéramos los conceptos perfectos, sería un concepto que correspondiera a diferencias de hecho en las cosas. Sería fácilmente de comunicar, es decir, sería lo suficientemente intuitivo para que no tendríamos que explicárselo a los demás, sino que una vez que lo usamos, la gente lo va a usar de una manera común entre todos los usuarios. Debe de corresponder a una manera natural de pensar las cosas y al mismo tiempo debe de poder ser, como tú bien dijiste, exteriorizable. Esas son las 4 condiciones que tendría un buen concepto, pero cada uno de ellos jala en direcciones distintas. Entonces, tratar de tener un balance entre esas 4 cosas ha sido muy, muy, muy difícil. Entonces, cuando un concepto funciona, ¿no? Cuando surge un nuevo concepto, empieza a tener aplicaciones, no sé, como cuáles son los más recientes de conceptos. Es decir, ahora no estoy tan actualizado en ciencia como para decirte, no sé, Ivodivo, ¿no? Que es una cosa que también trabajamos aquí en la UNAM durante mucho tiempo. ¿Por qué funcionan los conceptos de Evodevo? Pues tendríamos que ir a ver qué ventajas tienen cada uno de estos 4 valores. Uno de ellos va a ser su valor ontológico, por supuesto, pero no va a ser el único. Va a haber ocasiones en las cuales, aún dentro de la ciencia, vamos a sacrificar la precisión ontológica para tener conceptos que sean más manejables o que sean más generales. Vamos a hacer idealizaciones, vamos a hacer muchas otras cosas porque repito, los conceptos tienen que satisfacer muchos desideratas y algunos a veces tenemos que sacrificarlos por otros. Y algunas veces los que sacrificamos son ontológicos. Gracias, Axel, por responder a la pregunta. Pues hay aquí una pregunta más. Dice, ¿considera que la ontología permite desentrañar las condiciones necesarias y suficientes de determinado hecho en el mundo? ¿De un hecho en particular o de los hechos? Sería bueno. No, es muy raro que nos interese un hecho en particular en filosofía y en ontología no es la excepción. Es muy raro, ¿no? Casi siempre más bien lo que nos interesa, y por eso es que se utiliza mucho expresiones como la estructura de la realidad, la estructura del ser. Es más bien los diferentes tipos de hechos, diferentes tipos de objetos, diferentes aspectos de la realidad, y es como una especie de armar las diferentes partes y encontrar cómo se enlazan unas con otras. Efectivamente, como tú bien dices, idealmente tendríamos condiciones necesarias y suficientes para determinar los hechos en el mundo. Otra vez, si viviéramos en un mundo ideal, la vida sería muy sencilla. Pero sabemos desde hace siglos que lo más probable es que la realidad no esté armada de esa manera, que más bien lo que tenemos son teorías mucho más complejas que teorías que simplemente estén hechas por definiciones con condiciones necesarias y suficientes, ¿no? O sea, simplemente en aritmética, la mayoría de y aún en las áreas de la aritmética que entendemos mejor, ¿sí? La teoría de números básica, vas a encontrar que las definiciones correctas, las definiciones reales, no están dadas en condiciones necesarias y suficientes, más bien están dadas de manera de definiciones implícitas que tienen que ver con teorías que funcionan. Entonces, lo veo muy poco probable que nuestra ontología vaya a funcionar solamente con definiciones tan simples como las que están hechas en términos de condiciones necesarias y suficientes. Lo más probable es que lo que vamos a necesitar, repito, es una teoría compleja, una teoría sobre el engarce de los diferentes aspectos de la realidad, al interior de la cual vamos a poder entender los hechos del mundo. Pero no algo así como le hubiera gustado al atomismo, ¿no? Empezamos por los hechos básicos, a partir de ellos construimos los más complejos y así hasta poder tener la imagen de la realidad. Idealmente así de sencillo sería la realidad, pero creo que sabemos lo suficiente como para pensar que lo más probable es que las cosas no van a ser tan sencillas. La realidad entonces es un concepto que nos desborda quizás en nuestros paradigmas teóricos. Durante toda esta charla me ha quedado un poco la duda, Axel, y quizá con esto podríamos ir
como cerrando, te he escuchado hablar constantemente sobre nuestro concepto de realidad, más que tratar de aventurarse o quizás sí sobre los hechos, sobre la realidad en sí. ¿Tú distinguirías o para ti la ontología tendría que ser un análisis sobre nuestro concepto de realidad intuitivo o tendría que ir directo a las cosas hechas del mundo concretos particulares y de ahí tratar de construir y clarificar nuestro concepto de realidad, lo cual es una labor pues muy de corriente analítica, como tengo entendido. Y bueno, por último, nada más para igual, ¿te vas a meter con Heidegger en tu libro de ontología o Heidegger es un hereje o es un desacralizado ya de la filosofía? Porque Heidegger dice mucho de ontología, habla mucho del mundo, de la realidad, de la intersubjetividad. Bueno, nada más yo me quedo con eso. Por ahí creo que la siguiente pregunta tiene que ver con lo que te acabo de comentar. ¿Cómo se puede diferenciar qué es realmente lo real de la realidad? Creo que igual por ahí tiene que ver. Y pues, te dejo, digamos, esa pregunta, Axel, para ir cerrando. A todos, de verdad, espero que haya sido una charla incitante, que vayan ahí, descárguense el libro del doctor. El primer capítulo está en la página del Centro de Estudios, está ahí en la charla, lo pueden descargar y está gratis. Creo El que está doctor, todo el borrador. todo el Eh, borrador, el primer capítulo, ¿no? ¿O es No, completo el libro no, ya? no, libro. Sí, es un Perfecto. borrador que espero ya está muy cerca de estar terminado, entonces lo que ustedes van a descargar es Ujú. muy cercano a lo que espero que algún día salga publicado. No, ojalá que sí. Y de entrada, Axel, cuando lo publiques, esperemos que puedas presentarlo si quieres acá con el centro. Sería un placer que pudieras aquí presentar el libro. Pues te dejaría con esa pregunta, Axel, la última, si quieres comentar. A todos, de verdad, un placer, de verdad, Axel. Un placer dialogar contigo, Axel, estas cosas. Se nota que te apasiona el tema del si la realidad es múltiple o es unitaria, pero de verdad, Axel, ha sido un placer platicar contigo. Pues sí, es que me dejaste con la pregunta, efectivamente, no la de Heidegger. ¿No? Heidegger sí, por supuesto que hay que mencionarlo, como tú has dicho, es un personaje muy importante, es pluralista, a decir verdad, mucho de de lo poco que digo sobre Heidegger es en el marco de una propuesta pluralista. Pero la otra pregunta es todavía más fuerte. Yo quiero decir que ninguna de las dos. Vamos a recordar la pregunta. La pregunta es, entonces la ontología es análisis conceptual del concepto de realidad o hay que ir directo a los fenómenos. Y yo digo, no. Esas son dos posiciones extremas. Lo que yo trato de proponer es un punto intermedio. Y por eso quiero recordar que mi objetivo es prácticamente pedagógico, ¿no? O sea, lo que yo quiero hacer es decir, ok, somos que tú quieres dedicarte a la ontología. Lee mi libro. Es decir, ajá, no, es en serio. Es decir, yo lo que estoy tratando de hacer, más que el qué es la ontología, es cómo hacer ontología bien. ¿Ok? Yo sí quiero, repito, yo sí quiero descubrir, yo sí quiero que lleguemos a descubrir la estructura de la realidad. Y para que podamos descubrir la cultura de la realidad, yo creo que la gente que se dedique se tome en serio este trabajo, lo haga bien. Y hacerlo bien significa tanto no cometer errores como no perder el tiempo. Entonces, te voy a dar todas las herramientas más útiles de qué argumentos, qué preguntas tienes que hacer para poder describirlo y después tú ya lo apliques a tu tema favorito. ¿No? Entonces, por eso es que tú también mucho has hablado del primer capítulo del libro, porque el primer capítulo es estas herramientas. Entonces, ahí es donde yo hago el análisis conceptual de la realidad, ¿no? o el análisis fisiológico de qué función juega el concepto de la realidad. Porque si tú te vas a hacer la pregunta por la realidad, tú tienes que saber qué es lo que estás preguntando. Pero no porque piense que ahí eso es hacer ontología, más bien porque pienso que eso es propedéutica de hacer una buena ontología. Si tú no sabes qué es lo que estás preguntando, no vas a poder darle una buena respuesta. A decir verdad, creo que mucha ontología es mala porque no se ha hecho estas preguntas, no ha hecho suficiente trabajo conceptual. Entonces, por eso es que no creo que debamos ir directamente a los fenómenos para hacer ontología, ni debemos de quedarnos en el análisis conceptual, sino que el análisis conceptual debe de darnos herramientas que sean útiles para cuando vayamos a los fenómenos. Pero a fin de cuentas tenemos que llegar a esa segunda parte, ¿no? No podemos quedarnos en el primer capítulo, sino tenemos que llegar ahora sí, ya que tengo esas herramientas de análisis, ¿cómo las aplico a los fenómenos que me interesan? ¿Cómo le aplico al ser en tanto que ser, o a la realidad social, o a lo imaginario, o al tiempo, o a etcétera, etcétera? Todas las entidades abstractas, todos estos, ya tenemos que llegar a ellos, pero quiero que lleguen a ellos
bien equipados. Entonces, por eso es que hay esta otra parte para que cuando llegan a la guerra tengan las mejores armas. Gracias. Eso que dijiste me aclaró mucho, Axel. Para la pregunta ontológica se puede aplicar a todo. ¿Qué son los números? ¿Qué es el tiempo? Incluso sobre la verdad, quizás un poco, ¿no? Por ahí, pero es una gran herramienta la que quieres darles a los estudiantes, porque tu libro entiendo que también es una introducción para estudiantes que quieren entrarle a la ontología. Pues por ahí, digamos que había una pregunta, pero ¿cuál libro recomiendas? Yo creo que tu libro está ahí para que lo puedan bajar. Les recomendamos al doctor su libro para que lo puedan entrar a ontología, porque hay muchos libros de ontología en la historia de filosofía, ¿no? Pero este es como muy actualizado, tiene, digamos, los debates contemporáneos actuales. Si van a libros viejos, estaría entrando como a debates también un poco arcaicos, y el doctor Axel creo que está tomando las corrientes, los autores y los temas que son, digamos, de relevancia, ¿vale? Entonces, ahí se los dejamos, está en el link del centro. Axel, de verdad, ha sido un placer. Espero que todos se hayan quedado con algunas reflexiones sobre la realidad, que vayan a descargar el texto y que se pongan a leer ontología. Estaremos subiendo por ahí más charlas próximamente. Axel ha sido el padrino de estos diálogos filosóficos. De verdad, ha sido un placer. No pudimos empezarlos de mejor manera que contigo, hablando de ontología. Y bueno, dicen que no comentas nada sobre la ontología de Heidegger. Pues ahí en el texto comentas algo, ¿no? Más o menos como me dijiste, ¿no? Entonces ahí pueden revisar un poquillo, ¿no? Cómo usa a Heidegger. Es claro que no se va a meter 100% tampoco en Heidegger, porque sería otro tema, pero Heidegger tiene otros intereses distintos a los que tú tienes, definitivamente. Entonces, por eso no es tampoco tan Heidegger, ¿no? Pues Axel, bienvenido. Te dejamos abierta la invitación cuando quieras regresar a presentar tu libro, hacer algún tipo de divulgación filosófica aquí en el centro. De verdad, esta charla va a estar en el canal de YouTube, la subiremos y te enviaremos por ahí el link cuando le metamos un poquito de edición y todo. Te enviaremos el link para que la puedas compartir y para todos va a estar ahí disponible también en el canal de YouTube. Axel, te mando un abrazo de verdad. Que estés muy bien, muy buena tarde. Quedamos en comunicación y a todos que pasen muy buen jueves, ¿no? Chao, que estén bien, Axel, cuídate. Un abrazo a todos.